Bienvenidos a todos a una inmersión profunda, más aquí en nuestro espacio. Vuestros relatos nunca dejan de sorprendernos, y hoy vamos a adentrarnos en uno que nos ha dejado realmente intrigados. La historia del tren fantasma de la F en Uruguay. Ah, sí, un caso verdaderamente peculiar. Imaginen Montevideo, 1994, una noche aparentemente normal para un experimentado maquinista llamado Jorge Rodríguez y su ayudante. Exacto, más de 30 años trabajando en el ferrocarril, toda una vida sobre raíles, y de pronto se ven envueltos en un suceso que desafía toda lógica. Un auténtico misterio. Y precisamente esa es nuestra misión de hoy. Desgranar los detalles de lo que experimentaron Jorge y su acompañante, ahondar en el extraño repentino final de su viaje y plantearnos las preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Preguntas que, como iremos descubriendo, generan más incógnitas que soluciones. Totalmente. Pero empecemos por el principio. Jorge Rodríguez, un veterano maquinista de la AFE, la Administración de Ferrocarriles del Estado uruguaya. Ajá. Más de 3 décadas al mando de una locomotora. No era precisamente un novato impresionable. En absoluto. Y aquella noche tenía un encargo relativamente sencillo, aunque tardío. Transportar un tren de mercancías vacío desde Montevideo hasta un depósito en Florida. Un viaje rutinario, sin pasajeros a bordo, solo él, su ayudante y el sonido familiar del tren en la oscuridad. Una rutina que se vio interrumpida de forma abrupta alrededor de la medianoche cerca de la cruz. Ahí es donde empiezan a surgir los primeros indicios de que algo no anda bien. Cierto. Al principio, pequeños detalles, pero que ya sembraban la inquietud. ¿Sí? Las luces del tren parpadean de forma extraña, intermitente, como si hubiera algún problema con electricidad. Y lo más curioso, los relojes de pulsera de Jorge y su ayudante se detienen a la vez durante unos segundos. Un detalle que, aunque parezca insignificante, añade un toque de rareza a la situación. ¿Qué opinas de este tipo de señales iniciales? Pues lo fascinante de estos pequeños sucesos es que a menudo actúan como precursores de algo mucho mayor, de algo inexplicable. La sincronización en la parada de los relojes, por ejemplo, sugiere la posible influencia de un fenómeno energético o temporal. Pero lo que ocurre a continuación eleva la extrañeza a un nivel completamente nuevo. Totalmente. Jorge describe una sensación asombrosa. El tren se vuelve ligero, casi ingrávido. Intenta imaginar esa sensación, un tren de carga con toneladas de peso sintiéndose de repente como una pluma. Sí. Y al mirar por la ventana, el paisaje ha cambiado por completo. Ya no están los familiares campos de Uruguay. Ahora ven unas extrañas estructuras de piedra y todo bañado por una luz rojiza que emana del cielo. La alteración del paisaje es clave, nos habla de una desconexión con la realidad que conocían. Es como si hubieran sido transportados a otro lugar. Y las vías, según el relato, se extendían en línea recta hasta el infinito, sin señales, sin estaciones, sin ningún punto de referencia. Sin embargo, hay un detalle que me pone los pelos de punta. El tren no proyectaba sombra. Un objeto tan grande, bajo esa luz rojiza y sin sombra. Es como si no perteneciera a ese mundo. ¿Cómo interpretas esta ausencia de sombra? Es un detalle muy significativo, la verdad. En física, las sombras se forman al bloquear la luz. Que el tren no proyectara sombra sugiere que la luz en ese entorno era diferente o que el propio tren había adquirido propiedades inusuales. Es realmente inquietante. Y la pregunta del ayudante, ¿dónde estamos?, refleja a la perfección la desorientación que sentían. La incapacidad de Jorge para responder subraya aún más la magnitud del misterio. Por supuesto. Un maquinista con décadas de experiencia, perdido en su propio tren. Y la situación no mejora. Intentan frenar, pero los frenos no responden. El tren continúa avanzando, como impulsado por una fuerza invisible. La falla de los frenos y esa sensación de movimiento incontrolable refuerzan la idea de que se han adentrado en un lugar donde las leyes de la física no se aplican. Y es entonces, en medio de esa irrealidad, cuando aparece una figura en las vías. Una aparición, cuanto menos, perturbadora. Un hombre vestido con un antiguo uniforme de ferroviario, de principios del siglo XX. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad, y su rostro parecía difuminarse entre la niebla. ¿Qué te sugiere su vestimenta y apariencia? La vestimenta anacrónica podría indicar una conexión con el pasado, con otra época. Los ojos brillantes y el rostro difuso le dan un aire espectral, casi fantasmal. Sin duda. Y la orden que pronuncia es tan directa como inútil en esas circunstancias. Deténganse. Paradójico, ¿verdad? En un momento en que no tienen control se les ordena detenerse. Exacto. Ante la certeza de que el tren no va a obedecer, Jorge y su ayudante toman una decisión desesperada: saltar. Pero incluso el salto es extraño. En lugar del impacto esperado, describen una sensación de flotar en el vacío, como suspendidos entre dos realidades. Esa sensación de flotación podría indicar una transición entre dimensiones, donde la gravedad no funciona igual. Es una descripción que desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Y de pronto se encuentran de nuevo en un entorno familiar, de vuelta en las vías de Uruguay, pero con una ausencia crucial: El tren. el enorme tren diésel,
de 50 toneladas simplemente ha desaparecido. Esfumándose sin dejar rastro. ¿Cuál fue la respuesta oficial ante esta inexplicable desaparición? Como era de esperar, las autoridades ferroviarias no pudieron dar una explicación lógica. Claro. Un tren de ese tamaño no puede simplemente desaparecer. Imagino los interrogatorios a los que sometieron a Jorge y su ayudante. 2 hombres relatando una historia que, para muchos, debió sonar a pura invención. La incredulidad debió ser la reacción más común. ¿Qué tipo de teorías crees que surgieron? Ante la falta de una explicación oficial, es natural que aparezcan diversas teorías, algunas más realistas, como un sabotaje a gran escala, aunque la desaparición total del tren lo hace difícil de creer. Cierto. Otra teoría podría ser una alucinación colectiva inducida por el estrés, pero la coherencia del relato de ambos y el detalle de los relojes la debilitan. Claro, tiene sentido. Y luego están las hipótesis más extraordinarias. La idea de que el tren atravesó un portal dimensional, una brecha en la realidad que se abrió y lo engulló. Fascinante, ¿no? ¿Qué credibilidad le darías a este tipo de teorías? Si bien la idea de un portal dimensional escapa a nuestro conocimiento científico, hay un elemento que parece apoyarla. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la última estación. Ah, sí, las cámaras. El tren aparece claramente en las imágenes pasando por la estación. Y luego, en el tramo siguiente, se esfuma. No hay signos de descarrilamiento, ni explosión, ni nada. Desaparece a mitad de la vía. Esa prueba visual da mucho peso al testimonio de Jorge y su ayudante. Desafía cualquier explicación convencional. Es un dato objetivo que corrobora lo inexplicable. Totalmente. Y, como suele pasar con este tipo de sucesos, la historia del tren fantasma se ha convertido en una leyenda entre los trabajadores de AFE. Es natural, este tipo de relatos sirven para intentar comprender lo inexplicable, para procesar eventos que desafían nuestra lógica. Imagino las conversaciones en los descansos, las especulaciones sobre lo ocurrido. La idea de que Jorge y su ayudante estuvieron a punto de cruzar a otra dimensión o que el tren sigue atrapado en ese otro mundo, recorriendo esas vías infinitas. ¿Crees que este tipo de leyendas tienen un impacto real en la gente que trabaja en el ferrocarril? Ese tipo de folclore a menudo crea un aura de misterio, incluso de superstición, especialmente en trabajos que implican riesgos o soledad durante la noche. Es comprensible. Y no olvidemos la leyenda urbana que se ha creado alrededor de la historia. La creencia de que en ciertas noches el espectro del tren puede verse recorriendo la gruta entre Montevideo y Florida, una aparición fugaz que nunca llega a su destino. Una imagen fantasmagórica que perdura en el imaginario colectivo. Sin duda. Al final volvemos a las preguntas iniciales. ¿Qué pasó realmente con el tren de Jorge Rodríguez? ¿A dónde fue? ¿Quién era esa figura espectral en las vías? Preguntas sin respuesta, que constituyen el núcleo del enigma. Y es esa incertidumbre lo que hace que la historia sea tan fascinante. Nos confronta con la posibilidad de que existan realidades más allá de nuestra percepción, que los límites de lo posible sean mucho más amplios de lo que creemos. Y ahora me dirijo a ti, que nos escuchas. Si viajaras en tren de noche y las luces empezaran a parpadear, ¿qué pensarías después de escuchar esta historia? ¿Mirarías el paisaje con la misma tranquilidad? Es una historia que nos invita a cuestionar lo que consideramos real y a mantener la mente abierta a lo inexplicable. Un misterio sin resolver que nos recuerda que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. Exacto. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.